Allá van. Bienvenidos a este hermoso canal. En el video de hoy día vamos a tratar un tema que está muy al pendiente y no sabemos si puede suceder o no puede suceder. Pero, ¿cómo sería si Estados Unidos finalmente se decide a invadir Venezuela? Para comenzar a tratar el tema, hoy día tenemos que tener en claro qué pasa en Venezuela y cómo es Venezuela. Bueno, políticamente Venezuela hoy día tiene dos presidentes, Juan Guaidó y Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que pasa? La comunidad internacional en su mayoría ha reconocido a Juan Guaidó. Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, la Constitución, ante un presidente ilegítimo, ampara a Juan Guaidó para que tome el poder del país, o sea, el poder ejecutivo. ¿Por qué en este caso la presidencia de Maduro es ilegítima? Básicamente porque Maduro tomó un montón de medidas que llevaron a que su gobierno hoy día sea ilegítimo. Entre ellas, ¿cuál? Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual nunca fue habilitada como debería haber sido. Ni siquiera siguió las propias reglas que entabló el mismo chavismo. Y posteriormente lo que hacen es el Tribunal Supremo de Justicia, que no tiene poder para hacerlo, declara en rebeldía o en secesión, no me acuerdo, en rebeldía creo que los declara, a la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional tenía mayoría opositora. Frente a estas dos situaciones nos encontramos con una Venezuela que hoy en día ha terminado de estar totalmente dividida. En el medio está, como siempre, hoy día el pueblo venezolano. ¿Cuál es el problema del pueblo venezolano? El pueblo venezolano ya ha expatriado 5 millones de personas. Hay 5 millones de emigrantes venezolanos girando, como decimos nosotros, entre Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. Entre todos estos países hay 5 millones de venezolanos, sin contar todos los que se han ido hacia el norte, Estados Unidos, o que incluso han preferido irse a Panamá, que Panamá, yo me iría a Panamá. Entonces tenés estos países que hoy en día no sabemos qué hacer con 5 millones de personas más para las cuales no estamos preparados. En Argentina sí sabemos qué hacer, les dimos el trabajo. Y el peronismo, en su mayoría, por supuesto, ha salido muy enojado porque ¿cómo puede ser que los venezolanos vengan a buscar trabajo a la Argentina? Si hubiesen venido a buscar un plan social no pasaba nada, pero bueno, han venido a buscar trabajo. En fin, todo esto ha puesto de relieve una situación. Tenemos una situación muy compleja hoy en día a nivel diplomático internacional. Venezuela intentó, a través de Maduro, romper relaciones con Estados Unidos, y Estados Unidos le dijo: mire, nosotros no lo reconocemos a usted como presidente porque su propia constitución lo inhabilita a usted, nosotros reconocemos a Juan Guaidó como presidente. Juan Guaidó es un tipo que posiblemente en algún momento hable de él, pero no va a ser este el momento. Lo único que te voy a decir es que Juan Guaidó es socialista, y si Juan Guaidó asume el poder es un tipo igual de peligroso que Chávez y igual de peligroso que Maduro. Entonces, hoy en día creo que el mejor escenario para Venezuela sería una invasión. ¿Y por qué digo algo tan drástico? Porque una invasión solamente se daría de una forma, que Juan Guaidó en este momento, es mi visión, o sea, esto es mi visión. Juan Guaidó en este momento se encontrara con que Maduro finalmente dé la orden de que Guaidó sea asesinado.
frente a una situación como esta, yo creo que lo que sucedería inmediatamente es una represalia automática de Estados Unidos. Entonces, creo que en este momento Guaidó lo único que le puede ofrecer a Venezuela es su vida, porque el tipo pertenece a la Internacional Socialista. Entonces, al pertenecer a la Internacional Socialista, es un tipo que va a generar muchísimo daño en Venezuela. Va a seguir manteniendo un montón de políticas que está manteniendo Maduro, incluso le ofreció una amnistía a Maduro. Digamos así, vendría a ser mi análisis. Pero entonces, dada la situación de que Guaidó fuese asesinado, que es la única hipótesis que me parece en este momento que daría por final una invasión, ¿qué sucedería? Las potencias mundiales que apoyan a Venezuela son en este momento Rusia y China. Rusia y China creo que lo que harían sería automáticamente negociar con Estados Unidos frente a una situación de invasión. Creo que lo que harían sería negociar con Estados Unidos. ¿Y por qué negociar? Primero porque ellos solventar una guerra en América sería muy desgastante, ya que ninguno de los dos países tiene bases en América. Ninguno de los dos países tiene bases en América. Deberían tener en cuenta que el combustible lo tienen que trasladar ellos. Venezuela no tiene combustible para proveerlo. Juan Cruz, Venezuela es la mayor cuenca de petróleo del mundo. No. Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo. Es una de las cuencas petrolíferas más grandes del mundo. Es la más grande del mundo, pero tiene un problema, no tiene refinería. Los venezolanos exportan crudo e importan con los combustibles refinados. Entonces, frente a esta situación, cualquier guerra en la mayor reserva petrolífera del mundo está ganada. Porque ellos no tienen cómo importar, van a ser bloqueados automáticamente por las potencias que los ataquen. ¿Y de dónde van a extraer el petróleo? ¿Qué país les va a vender petróleo en una situación de guerra? A un país que no tiene dinero, que tiene su oro confiscado en Inglaterra y sus activos en dólares cerrados en Estados Unidos. Bien, entonces, frente a esta situación, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que veo yo? Viendo la orografía de Venezuela, vemos que en lo que es el sureste hay muchas montañas. O sea, la parte que linda con Brasil y Guyana hay una zona montañosa. En el noroeste tenés todo lo que es la parte de la cordillera de los Andes y todo lo que es el linde con Colombia. O sea, en el sur de Venezuela está la cuenca del río Orinoco. ¿Cómo veo que sería la invasión? Pero antes de planificar la invasión, veamos con qué armamento cuenta Venezuela. Venezuela posee 315.000 soldados activos en todas sus fuerzas. En la reserva tiene 438.000 soldados, lo cual haría que si en un momento todos fuesen convocados, tendría un ejército de aproximadamente más de 700.000 personas. Casi 750.000 personas aproximadamente sería el ejército activo de Venezuela. Tiene un presupuesto de 4.000 millones. Hoy día las guerras actuales, se demostró en Malvinas en el año 82, el problema es la supremacía aérea. El gran objetivo de todo ataque, de todo ejército, es la supremacía aérea, tener el aire controlado. ¿Con qué cuenta Venezuela? Venezuela cuenta con 23 Sukhoi. Los Sukhoi Su-30 son unidades de quinta generación. Son de los aviones más avanzados del mundo. Incluso Estados Unidos, con sus F-22 Raptor, la pensaría antes de hacerle frente a un Sukhoi Su-30. ¿Cuál es el problema? Venezuela solamente tiene 23 Sukhoi Su-30. Tiene 10 F-16 Fighting Falcon, de fabricación norteamericana, y 24
Hongdu K8BB. Estos son unidades de ataque chinas. Tiene los Super Tucano, que es Super Tucano, 10 unidades. Son unidades de ataque, pero ya están un poco desfasadas. Unidades de transporte, tiene 12 130 Hércules y 8 Shanxi Y8. Pero tiene algo que para mí le podría favorecer mucho, que es una unidad de inteligencia y reconocimiento electrónico, que es un Dassault Falcon 20C, y 2 Fairchild C26 metros, que son para inteligencia y guerra electrónica. Son muy buenos. Esto es muy importante para Venezuela. ¿Cuál es el problema? Que estas dos unidades, frente a todas estas otras que tiene, sería casi imposible que las pudieran defender en el aire. Teniendo en cuenta que Estados Unidos hoy en día es la mayor potencia tecnológica y belicista del mundo, estas dos unidades de inteligencia y reconocimiento electrónico y de guerra electrónica serían presa fácil para ellos. En cuanto a helicópteros, tienen 10.000 Mi-35, 8.000 Mi-17, 6 Super Puma, 12 Cougar, tienen unidades no tripuladas, 27 Mojager 2, 4 Gavilán y un ANT-1X, que ese es un prototipo que han desarrollado ellos, por lo visto. En cuanto a defensa antiaérea, y acá está lo bueno de Venezuela, este es lo fuerte de Venezuela, tenemos el S-300BM, 12 baterías. El S-300BM, nosotros lo vimos trabajar cuando Estados Unidos, al poco tiempo que asume Donald Trump, inició un ataque sobre Siria. Aproximadamente en ese momento se dijo que aproximadamente Estados Unidos había lanzado esa noche unos 75 Tomahawk. Misiles Tomahawk son unidades que se disparan a mucha distancia desde los buques y tienen un poder destructivo bastante interesante. Pero son unidades grandes, entonces son detectables tranquilamente por los radares. Entonces los S-300, que es una defensa antiaérea de última generación creada por los rusos, hicieron estragos con esos Tomahawk, donde los Tomahawk terminaron impactando en zonas donde no habían objetivos claros para defender. Entonces, estos son elementales, porque los S-300 defenderían el espacio aéreo venezolano. ¿Cuál es el problema? Solamente tienen 12 baterías. Después, además, tiene 7 baterías más, Buk M2E, también son de defensa antiaérea. Pechora 2M, 23 unidades. Rafael Adams, Barak M3, MK3, 3 unidades. Y después tenemos, todo lo que es la infantería. La infantería la tenemos armada con ametralladoras M60, FN MAC, M-UCI, M4A1, AK-103, Dragunov. Tenemos algo muy interesante, que tenemos tanques T-72B1, son tanques de muy buena generación. Tenemos casi 200 unidades, 192 unidades, AMX-30, 80 unidades, AMX-13, 36 unidades, BMP. Los BMP son de ataque y de transporte de infantería, 300 unidades. Tienen 78 tanques ligeros Scorpion, son ingleses. Esas unidades, si no me equivoco, las trajeron a Malvinas, no las pudieron operar, como tampoco los argentinos pudimos operar en Malvinas con los Panhard. O sea, el terreno malvinense es imposible para que operaran unidades de asalto. Tienen transporte de tropas blindadas, aproximadamente unos 450 unidades. Artillería de cohetes, 90 unidades. Artillería autopropulsada, unas 110 unidades. Artillería de campaña, unas 244 unidades. Y artillería antiaérea, unas 300 unidades. En cuanto a la flota de mar, la Armada venezolana cuenta con fragatas misilísticas, 6 unidades. Patrulleros oceánicos, 4 unidades. Submarinos, 2 unidades. Patrulleros, 6 unidades. Nave de desembarco, 4 unidades.
y demás unidades menores aproximadamente unas 65 unidades. Con este poderío, Venezuela se enfrentaría a Estados Unidos y sus aproximadamente 700.000 soldados. Entonces, Estados Unidos, ¿con qué cuenta? Estados Unidos cuenta con, hoy en día, ¿con qué no cuenta Estados Unidos? Tiene 1.300.000 soldados activos. Este es el poder que tiene Estados Unidos en cuanto a tropas. 1.300.000 hombres y mujeres preparados para combatir. Entre ellos, la fuerza terrestre son aproximadamente 55.000. Pero, en cuanto a la fuerza aérea, acá estamos hablando de unidades de combate, o sea, aviones, helicópteros, bombarderos. Tiene aproximadamente unas 13.000 aeronaves. La Armada tiene 434 unidades, de los cuales portaaviones son 10. Tengamos en cuenta que China tiene un portaaviones y Rusia tiene 2. Estados Unidos tiene 10 portaaviones. Destructores tiene 62, submarinos 75 y 1.740 cabezas nucleares. ¿Qué tiene Estados Unidos en su fuerza aérea para luchar por la superioridad aérea? Bien, de ataque a tierra tiene los A-10A Thunderbolt. Los Thunderbolt son unos aviones que, tal y cual como en su momento era el Stuka, hacen un sonido muy particular. Los AC-130. En cuanto a bombarderos, tienen los B-1B Lancer, B-2A Spirit y los B-52 Stratofortress. De carga, bueno, tiene aproximadamente 16 tipos diferentes de aeronaves para transporte de carga. Para misiones electrónicas tiene los E-3B Sentry, los E-4B, los Boeing E-6 Mercury y los E-8C J-Stars y el E-9A. Todos esos aviones son para misiones electrónicas especiales. En cuanto a cazas, o sea, aviones de ataque tierra-tierra y de ataque tierra-aire también, tienen los F-16 Fighting Falcon, los F-15 Eagle, los F-15E Strike Eagle, el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II. Después tiene 3 tipos diferentes de aeronaves de búsqueda y rescate, 2 tipos diferentes de aeronaves cisterna, un tipo de aeronave equipado con láser, el YAL-1, aviones multimisión y helicópteros multimisión, los UAV, o sea, los no tripulados, los Predator y los Reaper. De observación tiene 2 tipos diferentes, los Mohawk. De reconocimiento tiene 5 unidades diferentes que sirven para tal fin. Y entre todas esas unidades que hemos nombrado, tenemos 13.000 unidades, sin contar los aviones embarcados en los portaaviones. La Armada tiene una fuerza aérea aparte. El Ejército tiene una fuerza aérea. En cuenta que la Marina, generalmente, lo que es la Armada, generalmente de todos los ejércitos del mundo, la Armada siempre son las 3 fuerzas juntas. ¿Por qué? Porque la Armada tiene infantería de marina, los barcos y a su vez la Armada estadounidense. ¿Cómo está compuesta la Armada estadounidense? En cuanto a buques, tiene 243 buques. Los portaaviones clase Nimitz tiene 10 activos, buques de guerra anfibios tiene 9, cruceros lanzamisiles tiene 22, destructores tiene 61, fragatas tiene 17, submarinos clase Ohio tiene 18 activos, clase Los Ángeles 43 activos, clase Seawolf 3 activos y clase Virginia 9 activos. Esto hace un total de 434 elementos listos y preparados para combate. Esto es el ejército norteamericano.
Con esto responde Estados Unidos, más 1.300.000 hombres. Pero, ¿Estados Unidos invadiría solo Venezuela? Yo creería que no. Yo creo que Estados Unidos utilizaría una coalición, una alianza. No atacaría solo Venezuela. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Venezuela, si vos la ves, Estados Unidos tiene una sola forma de entrar a Venezuela, que es por el mar, o sea, por el norte. Una vez haciendo cabeza de playa, Estados Unidos tranquilamente podría desplegar unos 30.000 hombres, yo creería que en menos de 24 horas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál de todas las playas venezolanas sería la más apta para que Estados Unidos desembarque? Pero, y es aquí mi pero, todavía tiene Estados Unidos el sur totalmente desprotegido. Podría atacar el norte, pero tendría que enfrentarse a una guerra de desgaste solo. Más allá de que primero lo que haría sería bombardear automáticamente todas las instalaciones militares venezolanas, pero aún así, todavía se enfrentaría con el problema del sur. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que haría Estados Unidos? Sencillamente, pedir ayuda y formar una coalición americana. ¿Por qué? Porque sería lo más razonable. Brasil se encuentra en el 17º ranking, en el 17º lugar en el ranking mundial de ejército. Tiene 330.000 soldados activos y 1.800.000 en reserva. Tiene 1.700 vehículos blindados de combate, 469 tanques, 697 aeronaves y 110 activos navales. En el ranking número 35 se encuentra Argentina, con 75.000 soldados activos, 31.000 en reserva, 830 tanques, vehículos blindados de combate, 390 tanques, 248 aeronaves y 42 activos navales. En el siguiente puesto, Perú, en el puesto 39 en el ranking mundial, tiene 120.660 soldados, 272.000 en reserva, 890 vehículos blindados de combate, 85 tanques, 267 aeronaves y 60 unidades navales. Y en el puesto 40 se encuentra Colombia. Los miembros activos son 445.000 soldados, reserva 62.000 soldados, tiene vehículos blindados de combate 1.345, 457 aeronaves y 234 activos navales. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que haría Estados Unidos? Estados Unidos pediría ayuda. Sus dos aliados principales son Colombia y Brasil. Está demostrado. Colombia y Brasil desplazarían sus tropas hacia el norte para invadir desde el sur a Venezuela. Yo creo que Brasil atacaría desde el sureste y Colombia desde el suroeste. Desde el sur, entrando por la cuenca del río Orinoco. Colombia tiene muchos años de experiencia en combate, muchísimos años de experiencia en combate con el tema de las FARC. Brasil no tiene mucha experiencia en combate porque la última guerra de la que participó fue la Segunda Guerra Mundial, pero sí tiene activos especialmente preparados para la guerra urbana. Los soldados colombianos, los soldados brasileños están excelentemente preparados para la guerra urbana. Entonces, este sería una de las principales fortalezas de Brasil. La principal fortaleza de Colombia sería que está increíblemente preparada para combatir en selva, lo lleva haciendo más de 30 años desde que están instaladas las FARC en territorio colombiano y lo siguen haciendo hoy en la actualidad. Y tenemos que por el norte Estados Unidos comenzaría con dos tipos diferentes de ataques. Primero, lo primero que haría Estados Unidos es la supremacía aérea. Estados Unidos arrancaría desde un comienzo lanzando batería tras batería de misiles Tomahawk. ¿Cuáles serían sus objetivos? Bases aéreas y a través de sus submarinos y sus buques buscar todos los buques de guerra
de Venezuela y destruirlos en alta mar o cerca de la costa, en el lugar donde se encuentran. Entonces, lo primero que haría Estados Unidos es enviar una oleada de submarinos a destruir todo lo que encuentran. Lo siguiente, o a la par, sería comenzar con oleada tras oleada de misiles Tomahawk, atacando. El primer lugar que van a atacar, desgraciadamente, va a ser Caracas, la capital. Los siguientes objetivos van a ser todos objetivos militares. Pero el primer lugar que van a atacar, obligatoriamente, va a ser Caracas, porque van a ir a tratar de destruir el Palacio de Miraflores y tratar de hacer bosta a toda la cúpula del ejército chavista. Lo siguiente va a ser tratar de establecer una cabeza de playa. Dependiendo de cómo es la orografía, hay dos lugares que yo veo posibles. Uno se encuentra en el noroeste, pero ese lugar tiene un problema, que está una cadena montañosa que es la cordillera de los Andes. Y el otro lugar que veo muy posible es en el centro de Venezuela. Luego tenemos la cuenca del río Orinoco, la cual es navegable, por lo que tranquilamente por aquí podrían ingresar patrulleros costeros de Estados Unidos. Y es muy probable que sí, se van a meter. Entonces, establecería Estados Unidos una cabeza de playa o varias cabezas de playa, dependiendo de cómo lo vean ellos. Entonces tendríamos a Estados Unidos ingresando desde el norte, a Colombia ingresando desde el sur con todas sus fuerzas. Tengamos en cuenta que Colombia tiene 445.000 soldados hoy en día activos. Aproximadamente de esos 445.000 soldados activos, Colombia no va a desplazar el total. Colombia solamente necesitaría desplazar aproximadamente unos 50.000 o 60.000, no más de ellos. Porque Colombia tiene un problema, que son las FARC, que se está recrudeciendo. Todo eso está financiado incluso por gente de Venezuela. Eso se sabe, que el gobierno chavista tiene muy buenas relaciones con las FARC y que todos los gobiernos zurdos siempre tienen muy buenas relaciones con estos traficantes. El siguiente país que se movería sería Brasil, con 330.000 soldados activos, pero de esos 330.000 aproximadamente movería unos 50-60.000. Entonces tendrían ya solamente Brasil ingresando, entre Brasil y Colombia, ingresando aproximadamente 100.000 soldados desde el sur hacia adentro de Venezuela. La Argentina participaría y estaríamos forzados a participar los argentinos. ¿Por qué? Porque nuestro principal socio comercial es Brasil. Entonces, frente a esta situación, es muy probable que Brasil nos pida ayuda. Tenemos gente muy experimentada, tenemos gente que combatió en el año 82, que todavía forma parte de las fuerzas. Una guerra de la cual los argentinos aprendimos mucho. Y tenemos vehículos blindados medianos, que son muy buenos para combatir en todo tipo de terrenos, como es el TAM, tanque argentino mediano. Y tenemos muy buena experiencia en lo que es guerra aérea. No tenemos prácticamente aviones volando hoy en día. Los argentinos no tenemos prácticamente aviones volando hoy en día. Pero sí tenemos nuestros tanques operando. Y tenemos muchos vehículos blindados de combate. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que haría? Argentina desplazaría, si desplaza soldados, desplazaría aproximadamente unos 10.000 soldados. No más de eso. Pero en su mayoría serían todos, esta es mi visión de lo que debería ser, de cómo debería ser planificada la invasión. Argentina lo que desplazaría en su mayoría serían tropas blindadas. Tropas blindadas, y se haría cargo en su mayoría de logística. ¿Qué es logística en este caso? Proveer alimentos para las tropas que están invadiendo. Argentina, sabemos, es un productor de alimentos nato. Entonces, lo que haría el gobierno sería comenzar a comprar automáticamente comida para enviar a las tropas que están invadiendo. Otro país que podría ingresar tranquilamente en esta guerra es Perú, quien tiene 120.000 soldados activos, con los
que podría participar con aproximadamente unos 10.000, entre 10, 15 o 20.000 soldados. Entonces, una vez todas estas tropas desplazadas desde el sur y las otras tropas desplazadas desde el norte, tomarían tranquilamente todo el país en muy pocos días. ¿Por qué lo darían en muy pocos días? Porque Venezuela tiene hoy un problema. Y ese problema se llama el 80% de su población bajo la línea de pobreza. Si mal no recordamos, en la guerra de Irak, Estados Unidos no tardó prácticamente nada en llegar a la capital, a Bagdad. Las tropas, los iraquíes intentaron defenderse a toda costa y no pudieron. Entonces, estableciendo Estados Unidos una cabeza de playa, la cual Estados Unidos solamente la tiene que defender del aire, y teniendo en cuenta que Venezuela solamente cuenta con 23 unidades de supremacía aérea, es donde nos damos cuenta que aunque Venezuela tenga hoy en día uno de los ejércitos mejor preparados de América Latina, tiene un problema gravísimo, y ese problema se va a llamar provisión de combustible. Venezuela hoy en día no tiene refinerías de combustible. Al no tener refinerías de combustible, no va a tener cómo refinar el combustible suficiente para sus tanques y para sus aviones. Por lo tanto, Venezuela, ¿qué es lo que va a realizar? Va a enviar a sus soldados más fieles a acuartelarse o a dispersarse en la selva y en las urbes para hacer lo que han hecho todos aquellos que terminan combatiendo con Estados Unidos. Una guerra de guerrillas. ¿Cuál sería el destino de esto? Aproximadamente, yo creo que sería un año de combates en total. Del sur, entrando Colombia y Brasil, junto con Perú y Argentina. Argentina la veo difícil que entre porque nuestro actual presidente es demasiado zurdo, pero creo que se vería forzado. Pero, una vez estableciendo que dos fuerzas grandes ingresen desde el sur y una extremadamente grande ingrese desde el norte, en cuestión de menos de un mes, Venezuela totalmente caería. Lo siguiente sería sofocar las guerrillas. Que se van a ir, las fuerzas guerrilleras que se van a ir desarrollando en focos. Primero en Caracas, luego en determinadas ciudades grandes y posteriormente van a ir trasladándose cada vez a lugares más chiquititos. ¿Eso se va a eliminar rápidamente? No, la guerra de guerrillas puede llegar a durar mucho tiempo. No creo que la guerra en Venezuela durara más de un año. Esa es mi visión de cómo sería y cómo debería ser una invasión a Venezuela, o por lo menos cómo la planificaría yo. Estados Unidos ingresando por el norte, Colombia y Brasil ingresando por el sur de Venezuela. ¿Quién es el que en terreno creo que la tiene más jodida? Y en este momento creería que quien más jodida la tiene es Brasil, que toda la zona por la que tiene que ingresar hay cadenas montañosas. En cuanto a lo que es superioridad aérea, por más que Venezuela tiene el sistema S-300, el sistema S-300 también es detectable. En su momento, cuando Estados Unidos atacó Siria, Estados Unidos en ningún momento tenía ni ganas ni intenciones de prolongar la guerra. La realidad es esa. Porque de lo contrario, en algún momento hubiesen atacado, hubiesen encontrado las bases desde donde disparaban con las baterías S-300 y las hubiesen destruido. A la larga las hubiesen destruido. Estados Unidos tiene una potencia de fuego muy grande, extremadamente grande. Sin contar
todo lo que son los UAV, o sea, las unidades dirigidas a distancia. La superioridad aérea para Estados Unidos no sería un problema. Colombia y Brasil cuentan con aeronaves, entonces por más que Venezuela tenga una superioridad aérea increíble, como son los Sukhoi Su-30, los Sukhoi Su-30 no van a durar mucho en el aire. Y en especial, el gran problema que va a tener Venezuela va a ser de logística. Va a quedarse sin combustible para movilizar sus tropas. Va a quedarse sin combustible para movilizar sus tropas y para hacer despegar sus aviones. Como todo eso no va a poder funcionar, Venezuela no va a poder atacar. El otro tema a tocar sería la escala global. Entonces, ¿qué pasaría con Rusia y China? Bueno, Rusia y China tendrían un problema mucho mayor. China tiene un problema muy grande, que es la flota del Pacífico de Estados Unidos. Y tiene otro problema gravísimo, que es que el ejército mejor preparado del mundo y el ejército más armado del mundo es Corea del Sur. Y China lo tiene al lado. Está bien, China cuenta con más de 2 millones de soldados y una cantidad increíble y una fuerza de fuego increíble, pero tiene un solo portaaviones. Entonces, China no podría venir a darle apoyo a Venezuela, porque ese portaaviones sería hundido en alta mar. Rusia tiene un problema gravísimo. Si Rusia comienza a intentar atacar a Estados Unidos en Venezuela, debe tener en cuenta que Estados Unidos es miembro de la OTAN. Y la OTAN en este momento está toda desplegada sobre Europa, casi en su mayoría, excepto algunas fuerzas que se encuentran combatiendo en el África y algunas pocas que están desplegadas en Irak y Afganistán. Pero Rusia se encontraría con que si trata de enviar alguno de sus dos portaaviones, el Kuznetsov o el otro, o cualquiera, el mismo puede ser interceptado en alta mar. ¿Rusia tiene una flota de submarinos interesante? Sí, es verdad, Rusia tiene una flota de submarinos interesante. Pero Estados Unidos también la tiene y la OTAN también la tiene. ¿Alemania atacaría a Rusia? ¿Dependen del gas ruso? Sí, también, es verdad, dependen del gas ruso. Pero Rusia depende de Europa para venderle el gas. Más allá de que Rusia tenga el gas, necesita quien vendérselo. Vos podés tener muchos recursos, pero si no tenés nadie que te los compre, tus recursos valen cero. ¿Quién le compraría gas a Rusia? ¿Europa estaría dispuesta a pagar un poco más por gas licuado que le envíen vía mar? Sí, tranquilamente. Europa lo podría hacer. Europa es un país rico, es un continente muy rico. Entonces, Rusia no podría enemistarse con la OTAN. Económicamente no le conviene y se enfrentaría a una guerra abierta que sería todo un conflicto para la nación rusa. En conjunto, las naciones europeas en su mayoría ya son todas naciones liberales, entonces lucharían a sangre y fuego para no volver a lo que fue un régimen dictatorial como el que les tocó vivir durante lo que fue el comunismo. Por lo cual, Rusia y China dejarían a Venezuela a la deriva. Rusia y China hoy en día son dueños prácticamente de PDVSA. PDVSA es la empresa petrolera venezolana. Por lo que creo que lo que Rusia y China harían sería un negociado por debajo de la mesa con Estados Unidos para que luego todas las naciones puedan sacar un rédito económico de esta invasión que va a propiciar Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos lo negociaría con ellos? Básicamente para que no se desaten mayores conflictos.
tengamos en cuenta que tanto Rusia como China son potencias nucleares. Y ninguna de esas dos naciones está interesada hoy en día en afrontar una guerra que lo único que va a hacer es destruir sus economías, porque automáticamente China perdería a su mayor socio comercial, que es Estados Unidos. Uno de sus socios comerciales más importantes es Estados Unidos. Estados Unidos compra una gran cantidad de lo que son los bienes producidos por los chinos. Entonces, pero le han puesto un montón de barreras. Sí, le han puesto un montón de barreras, es verdad, pero siguen siendo de los más importantes. Esas barreras que ha puesto Estados Unidos hoy en día han sido orientadas a desmantelar lo que es el dumping. El dumping es lo que se conoce como el tonteo, o sea, vender a precios que no son reales. Entonces, ¿cómo sería una guerra en Venezuela? Sería Estados Unidos invadiendo desde el norte, Colombia y Brasil invadiendo desde el sur. En aproximadamente un mes caería Caracas y caerían las principales ciudades. Luego, Estados Unidos, Brasil y Colombia tendrían un año para terminar de despejar todas las ciudades de las guerrillas. En esto tenemos a Brasil, que es experto en combate urbano, y a Colombia, que es muy buena en el combate selvático. Pero Colombia no pudo eliminar nunca a los... Sí, pero las FARC comerciaban a través de Venezuela. Una vez que Colombia pueda ahogar la salida de drogas vía Venezuela, va a poder ahogar no solo a las FARC en Colombia, sino también a las propias guerrillas venezolanas. Esa es mi visión de qué es lo que va a suceder. Cuando edite este video voy a tratar de editarlo lo mejor posible y que suene algo razonable todo lo que he dicho. Tengamos en cuenta que no soy militar, no tengo experiencia militar. No tengo experiencia como militar. Es una visión general de qué es lo que creo yo que podría llegar a suceder y de cómo podría suceder. Mi nombre es Cruz Villarreta, soy contador público nacional. Compartí este video, suscríbete, dale me gusta y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y hasta la próxima. Maduro y la puta que te parió, ojalá te caguen matando como le pasó a Gaddafi, Mussolini y a Hussein.